un año. Señoras y señores, en esta velada estamos reunidos aquí para entregar todo a la patria cinéfila. Estamos aquí para decirles que sin lugar a dudas, esto tiene que mejorar. Basta de alegorías, basta de románticos suicidas, basta de cine experimental. Nosotros somos lo que este país necesita. ¿Saben por qué? ¿Saben? Porque esto es BSO, Banda Sonora Original, temporada 8. Somos radio. Do I feel lucky? Somos textos. Fill your hand, you son of a bitch! Somos experiencias. No sequel for you. Somos música. Dodge this. ¿A usted quién le paga? Un señor. ¿Cómo se llama? Pirulo. ¿Pirulo? ¿Pirulo qué más? No sé, todo el mundo le dice Pirulo. ¿Y usted quién es? Somos BSO, Banda Sonora Original. Siempre en www.bsoradio.com.ar. BSO. Un beso enorme, enorme para todos. Una promesa que es poco probable cumplir. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Ustedes se me habrán preguntado la semana pasada, que fue el último jueves de septiembre, ¿y el especial autores? Bueno, acá está el especial autores del mes. En los primeros días de octubre es más o menos lo mismo. Nosotros siempre prometemos y cumplimos, creemos. Y venimos de un muy buen especial que fue dedicado a Quentin Tarantino. Lo cierto es que ahora nos corremos del margen, nos vamos hacia otro lado. En realidad nos venimos para acá, podríamos decir, porque vamos a hablar de una autora, directora argentina. Y qué mejor para hablar de un personaje argentino con alguien que la tiene clara con nuestra filmografía y que ya ha venido un par de veces, que es nuestra querida amiga Anabel Augusto. ¿Qué haces, Ana? ¿Cómo estás? Volvió usted. ¿Cómo anda? Volví, acá Bueno, estamos. Veníamos hablando de algunos autores clásicos, en algún momento Fabio, otra vez Christensen, ahora a nuestros tiempos, podríamos decir. Al tiempo contemporáneo, más contemporáneo imposible. Sí, total, casi que podríamos decir que es una autora de nuestra generación, casi, ¿no? Sin duda, ella tiene un año menos que yo, no, un año más que yo. Uh-huh. Y probablemente hayamos compartido tiempo de estudio, ella en la FUC, nosotros en imagen y sonido, yo en imagen y sonido, porque vos sos un poco menor. Pero sí, es nuestra generación y de todos modos cuando digo contemporánea, es contemporánea porque su forma de trabajo es muy acorde con los tiempos contemporáneos del cine y del audiovisual, ¿no? Estamos hablando de Albertina Carri, ¿sí? Del otro lado por ahí alguno está como... Van a hablar de Carri, uy, qué locura, ¿no? Una autora que está en actividad, digamos. De hecho, vamos a hablar de una película que estrenó el año pasado, o sea, una cosa muy, muy cercana. Lo cierto es que tampoco es que tiene tantas películas, pero que nos sobra, digamos, ¿no? Como para estar charlando un rato largo, Ana. Sobra para estar charlando un rato largo, y menos mal que no está tan nublado, porque es una autora, es una directora brava. Sí. Brava, nos tenemos que meter en un terreno áspero, sí, sin lugar a dudas. Creo yo que incluso por su bravura lo pensé mucho antes de venir. Para mí es una de las imprescindibles del panorama contemporáneo argentino. Estoy muy de acuerdo. Probablemente está ahí entre los 4 o 5 imprescindibles, sí, seguramente. Tal cual. Para discutir, digamos, ¿no? El cine contemporáneo nuestro. Sin lugar a dudas. Yo decía, bueno, no será mucho, ¿no? Entre los imprescindibles, pensando un poco como lo conversábamos recién, que es una directora que se maneja en un ámbito que sus espectadores, digamos, están más o menos reducidos a un ámbito más bien cinéfilo. Sí. Y sin embargo,
Sostengo lo de imprescindible. Sí, pongo en contexto lo que vos decís del público cinéfilo, porque es una directora que se ha destacado mucho, sobre todo en el ámbito de festival. Sin duda. ¿No? Casi que nace ahí Albertina Carri. Sin duda, como casi toda esa generación en algún punto. Total, porque ella es perteneciente a esa generación fines de los 90, Exacto. que es la generación del nuevo cine argentino, o del segundo nuevo cine argentino, Tal digamos, cual. ¿no? Que se la comparó tanto con la de los años 60. Sin duda. Es una generación que, bueno, vale la pena hacer esa comparación, aunque más no sea para después cuestionarla, Claro. pero que sin duda nace como necesariamente en un margen de la industria, sin lugar a dudas. Sí, y en incluso un un poco por fuera. Y en un contexto muy puntual de la Argentina, digamos, ¿no? Exactamente. Con la producción industrial básicamente nula. Absolutamente aniquilada, y ellos teniendo que reinventar una nueva forma de hacer, Ujú. una nueva forma de entender el cine, una nueva forma de exhibir, porque hay mucho de este cine que va directo al museo, Ujú. no a la sala comercial. Y sin lugar a dudas, un tipo de renovación en las plataformas de lanzamiento, y ahí es donde están los festivales, ¿no? Claro. O sea, sin los festivales, la plataforma de lanzamiento de estas películas, de estos autores como Albertina Carri, hubiera sido Cero. imposible. Sí. Mucho más marginal inclusive, digamos, ¿no? Absolutamente. Bueno, vos hablabas de aspereza, yo le agregaría calor a todo esto, porque es una cosa muy friccionada lo que pasa con Albertina Carri. Lo cierto es que ella arranca con No quiero volver a casa, que no es de las películas más recordadas de ella, que es una ficción, pero el momento en donde estalla todo, en donde de pronto aparece un documental muy particular que empezó a dar que hablar, es Los Rubios, digamos, Claro. ¿no? Sin lugar a dudas es como la película que la catapulta a ella como la directora que es, como la realizadora que es. Ujú. Y es una película, como todo su trabajo, finalmente, compleja, Sí. incómoda. Muy, Y vuelvo al tema muy. anterior, ¿no? Creo que la necesariedad de directores como ella Ujú. tiene que ver con la incomodidad. Sí, totalmente. Lo venía pensando desde ese lugar. Decir, bueno, a ver. Hablando de Los Rubios, a mí me alcanza con Los Rubios para decir es un imprescindible, porque Los Rubios es imprescindible. Sí. Porque Los Rubios es imprescindible en el panorama contemporáneo, pero lo es específicamente dentro de lo documental, y más todavía ajustándonos en el documental que evoca la última dictadura militar. Totalmente. En ese marco es indiscutible que es una película imprescindible, porque supone un antes y un después, supone un posicionamiento político que es una bisagra en ese sentido. Y yo decía, bueno, sí, Los Rubios entonces es imprescindible, ¿por qué no pensarla a ella como imprescindible? Total. Pero lo que queda claro viendo su trabajo así como seguidito para armar programas como este es que la obra suya se tiene que ver absolutamente como un conjunto, en donde una obra claramente resuena sobre la otra, como si se entramaran y armaran una red Ujú. en donde cada nodo está sumamente vinculado con otros varios. Bueno, eso ya de per se indica autoría, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿No? Para ponerla ya en un contexto de que es una persona que mira el mundo de una manera particular y que evidentemente hay nodos que se van repitiendo y cosas que se van replicando película a película. Sin duda, porque hay rasgo de autor Ujú. y porque hay un trabajo deliberado en algunos casos, Ujú. en ese sentido, ¿no? Es bien deliberado. Y si nos ponemos a intentar ver de qué habla en toda su obra, ¿no? Como para intentar encontrar ese conjunto, encontramos 4 asuntos: Ujú. violencia, Sí, memoria, memoria, claro. identidad, fundamental. Sí, sexualidad. sí. Sí, Y solapadas, ¿no? podríamos agregar lo prohibido por ahí también, ¿no? También. ¿No? Solapado una cosa con otra. No es que hay un trabajo que se dedica a la memoria, otro trabajo que No. se dedica. Claramente los temas se convocan por sí mismos. Sí. Entonces van apareciendo juntos Ujú. en distintos trabajos, ¿no? Sí. Y sin lugar a dudas ahí encontramos una de las razones por las cuales percibimos este conjunto como tal, como obra completa, ¿no? Eso por hablar desde una perspectiva más bien temática, argumental. Si nos Sí. vamos a lo formal, Ujú. se repite lo mismo. Y podrán decir, pero como si Albertina Carri tiene, pensémoslo, casi Ujú. 20 años de laburo, Sí, desde aproximado. desde No quiero volver a casa 2000 Sí. hasta el momento. Sí.
y más de una veintena de trabajos. Sí, porque aparte tiene televisión, tiene un montón de cosas. Exacto. Sí. Así, bueno, a ver, si tiene televisión, Ujú. si tiene teatro, si editó un libro, Sí. si tiene películas, Ujú. si tiene instalaciones, Sí. ¿a dónde está el conjunto? Claro. Y la verdad es que si uno mira cada una de estas piezas, Ujú. sin lugar a dudas, todos estos formatos empiezan a ser convocados, no todos juntos obviamente, pero varios de ellos empiezan a ser convocados al interior de una misma obra. Cuatreros no pueden pasar como, bueno, es simplemente una película de largometraje y ya. Se le nota que detrás de Cuatreros hay un trabajo de instalación. Ujú. Y si nos circunscribimos estrictamente al panorama cinematográfico y dejamos de lado otras manifestaciones de ella, también encontramos una diversidad enorme, pero que se autoconvoca. Documental, ficción, Sí. largometraje, cortometraje, Ujú. ficción con puestas en escena relativamente convencionales, hegemónicas, Sí, como 23 pares, ponele, ¿no? exactamente. Animaciones con distintas técnicas. Ujú. Y todo se convoca al interior de lo mismo, de la misma pieza. Ujú. Y por supuesto, esa, digamos, es una palabra que a mucha gente le encanta últimamente, esa convergencia. Esa convergencia es incómoda. Ujú. La ficción y el documental no están cómodos en Los Rubios. Sí, no, totalmente. No hay comodidad ahí. Ujú. Y de hecho, como lo vamos a ver más adelante, la película se ocupa de que el límite entre lo documental y lo ficcional sea absolutamente indeterminado. Que es una de las grandes discusiones desde que el documental es documental y de que la ficción es ficción. Exactamente. ¿No? ¿Cuántos hay de documental en un documental en el momento que vos pones la cámara y le decís a un señor, mire, lo voy a filmar de acá hasta acá? Tal cual. Bueno, en este ¿No? caso la apuesta está recontra redoblada. Uf. Y aparece entonces lo indeterminado como el juego explícito de la película, ¿no? Claro. Esto pasa en Los Rubios, pasa en Cuatreros. Al revés, si querés, pasa en Las Hijas de Fuego. Ujú. Lo documental está arrancado del interior mismo de la ficción. Ujú. Podemos encontrar mil ejemplos de este diálogo, podríamos decir, para no decir convergencia, de este diálogo, de esta relación dialógica que hay entre formatos, soportes, técnicas, materiales. Sí, pareciera una urdimbre que está todo el tiempo en movimiento de alguna manera, ¿no? Como Tal que cual. y las técnicas van repitiéndose, pero nunca la coordinación entre ellas es la misma, por decir. Nunca es la misma y siempre es incómoda. Siempre sirve para cuestionar Sí. lo hegemónico de lo documental, lo hegemónico de la ficción, lo hegemónico de las animaciones, lo hegemónico de los géneros, lo hegemónico de la pornografía, lo hegemónico del melodrama, lo hegemónico... Entonces, ahí digamos, un trabajo de incomodidad que se suma a la incomodidad de los temas de los que hablamos recién. Claro. Quiero volver a esto para Retorne donde quiera. que quede claro. ¿Por qué es la incomodidad lo que yo creo que la hace imprescindible? Y de ahí justificar la idea de lo imprescindible, ¿no? Y lo que yo creo es que, digamos, la incomodidad para mí es un gran lugar para el espectador. Sí, Obviamente no para cualquier espectador, pero dentro de ciertas posibilidades, la incomodidad es un buen lugar porque el que está incómodo se mueve. La incomodidad propende al acto reflexivo, a la discusión, aunque sea desde el enojo, porque hay para enojarse si uno quiere acá. Sí, y mucho. En cambio, la comodidad adormece. El que está cómodo se duerme, se anestesia, ¿no? Y finalmente lo que hace es consumir y repetir acríticamente más de lo mismo. Algo que estamos muy acostumbrados hoy. Exacto. Entonces, ante la abundancia de eso, Ujú. de ese presunto confort alienante, digámoslo así con todas las letras, Total. de repente que aparezca alguien que incomode eso, Sí. es necesario. Sí, inclusive pensando, vos hablabas de los géneros y demás, yo la verdad es que lo primero que pensaba es, digo, bueno, yo me voy para atrás a los grandes maestros. Voy a decir algo que es como básicamente hablar de algo muy que está en boca de todos, pero vos pensás en Hitchcock, pensás en Hawks, pensás en grandes maestros, y eran tipos que, sobre todo Hitchcock, buscaba cierto lugar de incomodidad con el espectador, pero desde un lugar clásico, o por lo menos desde una base muy industrial del cine, sosteniéndose en los grandes estudios y demás. Evidentemente el mundo ha cambiado, las cosas se han movido,
y la necesidad de hacer explícito desde lo formal, desde la apuesta, esa situación incómoda, es lo que vemos, por ejemplo, en Albertina Garrick, como en otros autores, digamos, ¿no? Pero en el otro caso uno tenía que hacer todo un esfuerzo en una supuesta, ¿no? Porque yo he leído que en el cine clásico hay invisibilidad de los asuntos, y es como, no, bueno, no es invisibilidad, sino que tiene que ver con una continuidad, ¿no? Bueno, pareciera que eso, al ser tan inflado y vemos siempre lo mismo, está todo repetido como fórmula, bueno, hay que aparecer con este tipo de cosas en donde se rompe, digamos, ¿no? Una cosa disruptiva en donde de repente te encontrás con Los Rubios, un documental que es como una especie de autobiografía, pero a la vez es parte ficción, porque hay una mujer haciendo de la directora. Digo, empiezan a aparecer que tampoco, digamos, si uno se pone a pensar, tampoco es que, bueno, es novedoso, porque uno podría empezar a mirar para atrás y encontrar, digo, qué sé yo, empezar a ver a Peter Watkins, a tipos de los 60 que trataban de hacer esas cosas desde un lugar también hipermarginal, ¿no? Pero para traerlo a nuestra estructura, a nuestro país, bueno, probablemente lo que hay que hacer es eso, en este tipo de temas que propone Carri, que es como, bueno, yo salgo con una patada voladora a la frente del espectador, digo, bueno, por lo menos que se vaya preguntándose qué carajo quise decir de esto, me parece, ¿no? Sí, y lo que está bueno es que esa promoción de la reflexión o de la generación de pregunta no es porque la tipa va a buscar ahí donde uno no conoce. No es que va a buscar asuntos, ni problemáticas, ni personajes invisibilizados en el cine, ajenos. Va a buscar el lugar común. Claro. Va a buscar el lugar común. Lo terrible, si se quiere, lo verdaderamente incómodo, es que lo que ella hace es tomar el lugar común para desnaturalizarlo. Y en esa desnaturalización mostrar el pliegue, digamos, el flanco más oscuro o más violento, o más indecible de aquello que convoca, ¿no? Entonces es como en algún punto doblemente incómodo. Claro. Doblemente áspero, porque no es que, bueno, es áspero porque voy a ver lo desconocido, sino porque voy a ver lo que tengo conocido y naturalizado y lo tengo que volver a pensar. Y en ese volverlo a pensar tengo que darme cuenta de que lo que estoy consumiendo tiene un cariz absolutamente violento, o machista, o políticamente incorrecto, o bla, ¿no? Depende de qué es lo que se habla. Totalmente. ¿Te parece que nos metamos con Los Rubios? Que ya con eso ya tenemos un quilombo importante. Vos hablabas de, bueno, que justamente tiene varias patas Los Rubios. A mí me parece interesante también ponerla en contexto, más allá de lo que hablábamos del nuevo cine argentino, también hay que ponerla en contexto de el documental sobre la dictadura militar, digamos, ¿no? Que es algo que hoy parece un poquito lejano, porque ya no tenemos tanta producción hoy, pero hasta no hace mucho, hasta hace 10 años si querés, era casi como una rama dentro del documental argentino, digamos, ¿no? Muy potente, que puede venir desde, no sé, Juan como si nunca hubiera sucedido, en los 80, exacto, atravesando toda casi una década y media, casi dos. Y nos encontrábamos con el documental típico, ¿no? De bustos parlantes y imágenes de archivo. Bueno, Carri viene con algo en donde, aparte estamos hablando de una chica de 20 años, sí, ¿no? Sí. Y dice, bueno, mirá, yo tengo un problema. Yo estuve cuando se lo llevaron a mis viejos, no me acuerdo un carajo. Pero algo pasa ahí, algo resuena en mí que yo tengo que resolver. Y que tiene que ver con la ausencia de ellos, obviamente, pero con que yo estuve ahí, digamos, ¿no? Tal cual, hay en primer lugar un diferencial importante en relación a otros trabajos documentales sobre dictadura, y es que obviamente es desde el lugar de hijos, tampoco eso es una novedad, pero sin lugar a dudas marca una diferencia en relación a otros documentales. Y lo que arma también la diferencia es que ella no se va a ocupar tanto en este documental de la dimensión política
de los padres. No va a buscar en la militancia. O sea, va a ir a buscar en la militancia, pero porque en realidad está buscando otra cosa que tiene que ver con esto que vos decías. Yo los vi. La dimensión familiar, incluso doméstica, afectiva, filial, es lo que ella va a buscar. De hecho, la película empieza, bueno, ahora vamos a ver cómo empieza, pero digo, entre las primeras cosas que suceden, vemos fragmentada una entrevista que se le hace a una conocida, probablemente militante, compañera militante de la madre, en donde lo que se escucha es que no era gritona. El debate era si la madre era o no era gritona, ¿no? Si era más o menos Susanita, si estaba entre Susanita y Rasputín, y bueno, sin ir más lejos, si eran rubios o no eran rubios. Totalmente. Digo, ahí es donde se dirime, digamos, el trabajo de Albertina Carri, desde el lugar de hija, pero no para trabajar una épica de la militancia, para criticarla o para enaltecerla, ¿no? Sino más bien para hurgar en el rasgo cotidiano, doméstico y filial de unos padres que ya no están. Sí, totalmente. Aparte, me parece que todo el tiempo lo que busca es, bueno, a ver, ¿cómo yo puedo empezar a articular las cosas que me cuentan, digamos? O sea, las hermanas que son más grandes, los compañeros, los amigos, etcétera, etcétera. Y me parece que es algo que va a atravesar toda la película, que tiene que ver con qué es la memoria. Tal cual. ¿No? O sea, pensar la memoria como algo completamente maleable y voluble, digamos. Sin duda, y vos fíjate que el trabajo de cómo articular todo esto, ¿no? Las voces de las hermanas, de los tíos, de los compañeros de militancia, más extracciones de sangre y prueba de ADN, más Total. Vuelta al lugar en donde estuvieron secuestrados, el Sheraton, más toda una serie de búsquedas y recorridos, entrevistas con los vecinos del barrio en el que ellos se habían instalado en el momento del secuestro. Digo, podemos después conversar de varias de estas cosas, pero todo eso no está articulado en este documental de una manera lineal y lógica, digamos, ¿no? No hay, digamos, la invitación de la película no es a mirar una escena como consecuencia de la anterior y causa de la siguiente, en donde las cosas tengan una relación relativamente lógica y sean una narrativa más o menos lineal. No hay eso. Más bien parece lo contrario. La película parece que invita a ser leída no tanto diacrónicamente, sino sincrónicamente, como si se tratara de fragmentos inconexos. Bueno, la memoria. Y diversos. Exacto, a eso quería llegar, ¿no? Fragmentos inconexos y diversos que podrían armar un rompecabezas infinito y fallido. Un rompecabezas que nunca va a tener una imagen completa y cuyas piezas nunca van a encajar del todo o van a encajar de varias maneras posibles, ¿no? Vos sabés que yo tuve la suerte ya hace unos cuantos años de entrevistarla a Carri en el 2012 aproximadamente. O sea que en el medio, entre esa entrevista y hoy, pasaron un par de películas, lo cual ya hay otras cosas que empiezan a aparecer de Albertina Carri, otras formas. Pero me decía que su preocupación era esa. Sí. Era justamente, o sea, en general, su preocupación era, bueno, lo que nosotros pensamos que creemos que recordamos, ¿cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mentira? ¿Cuánto hay de ficción? ¿Cuánto hay de nosotros mismos puestos sobre ese recuerdo, digamos, ¿no? Algo que nos pasa a todos, que es como yo me acuerdo cuando fui a comprar el chocolatín con mi abuelo, no, pero era imposible que eso te sucediese por esto, por esto y por lo otro. Entonces empiezan a armarse, me parece, en los rubios, esta idea de que, bueno, es una búsqueda casi, te podría decir, inútil. Es imposible y al mismo tiempo necesaria e infinita, ¿no? Claro. Por lo mismo. Claro, pero nunca definitiva. Exactamente. Es una memoria, bueno, se podría hablar de posmemoria. Vos sabés que yo con el post, adelante de cualquier cosa, no me llevo muy bien. No. Pero llamémoslo de otra manera. Sí, vayamos al margen, corrámonos de ahí. Podríamos decir que es un contramonumento, digamos. Si nosotros tuviéramos que pensar en formas posibles de la memoria, en las antípodas del trabajo de Carri, lo que hay posiblemente sea una memoria que funciona como un monumento. Un monumento se erige
generalmente grande, vistoso, bien visible, bien ubicado, para hacer memoria, para recordar algo que finalmente recuerda por nosotros, ¿no? El monumento está ahí recordando por uno. Uno no tiene mucho que hacer al respecto, excepto pasar por ese monumento, ¿no? Reluciente, entero, por decirlo de alguna manera, y tranquilizador. Hay algo que está ocupándose de la memoria, está ahí. El trabajo de Albertina Carri es, señores, la memoria es otra cosa. Es una institucionalización de la memoria. Exactamente. Y el trabajo de Carri es, la memoria es escombros. El trabajo de memoria aparece cuando aparece el vacío, cuando aparece el hueco, cuando aparece la evidencia de que ahí hubo algo que ya no está, ¿no? Y esos escombros son obviamente fragmentarios, obviamente faltantes en algún punto, y lejos de recordar por nosotros, obligan a que uno se ponga en la búsqueda de algo, porque está la evidencia de que hay algo que ya no hay. ¿Sí? Claro. Entonces podríamos decir eso, el trabajo de Albertina Carri se asienta, digamos, sobre una idea de memoria que es como contramonumental, antimonumental. Total, y que eso implica de alguna manera poner el cuerpo violentamente. Y a mí me parece que en ese sentido, digo, porque ¿para qué uno tendría que hacer memoria? ¿No? Porque también está esa pregunta. Uno tendría que hacer memoria porque uno siente ciertas necesidades en el hoy, ¿no? Ciertas ansiedades, angustias, cuestiones que tienen que ver con traer aquí para poder aprender algo de eso y empezar a elaborar algo. Ahora, eso implica poner tu cuerpo en acción. Digo, tu cuerpo tiene que ver con espíritu, todo, tu voz. Sí. Bueno, eso también me parece que está en el documental, porque Carri la decisión que hace es desdoblarse, ¿no? O sea, es trabajar con una actriz que hace de ella. Sí. Porque la situación, evidentemente, para la directora, es una situación también desbordante. Sí, es muy interesante ese trabajo, cómo trabaja la primera persona, ¿no? Este hacerse responsable de lo que ahí es enunciado. Porque efectivamente Carri se desdobla y aparece varias veces ahí, en el cuerpo de Analía Couceiro. Aparece ella, su cuerpo y su voz, en cuadro y desde fuera de cuadro. Hablando con su otra yo. Exactamente, en su lugar de hija, en su lugar de directora y en su lugar de personaje. Claro. ¿No? Aparece como 3 veces. Sin lugar a dudas, la responsabilidad de ese relato queda más que clara en ese redoblar la apuesta. Pero también es cierto que es justamente ahí donde me parece que se juega más esa hibridación, digámosle, entre documental y ficción, porque uno no puede decir, bueno, a ver, lo ficcionado lo encarna Analía Couceiro, lo documentado lo encarna... No, eso no sucede. Y lo que sucede es que tenemos una serie de Albertinas Carri, en donde lo que queda claro es que esa subjetividad también se está construyendo, y se está construyendo a medida que se hace el documental. Por eso podríamos hablar de documental performativo. Claro. Se está construyendo y no es sencillo encontrarla del todo ahí. Hace poco leí, no sé si una entrevista o una declaración de ella después de Cuatreros, en donde andás a ver lo que le preguntaban, que ella termina diciendo: no crean que me conocen, porque yo estoy ficcionada, ¿no? Mi yo, incluso cuando está acá delante de ustedes diciendo esto, me está diciendo: pero así no es, yo no soy eso, ¿no? Claro. Bueno, eso está clarísimo en ese trabajo entre Analía Couceiro, que además, y acaba lo de la performatividad, empieza la película y después de la lectura del fragmento de Isidro Velázquez, el ensayo escrito por el padre de Albertina Carri, aparecen una serie de planos, y entre ellos uno de Analía Couceiro frente a cámara que dice: mi nombre es Analía Couceiro, yo soy actriz y en esta película represento a Albertina Carri, ¿no? El documental haciéndose a medida que se hace. Sí, como la película dentro de la película. Bueno, también va a pasar en Cuatreros, ¿no?
como es un documental que habla de cómo se está haciendo un documental o el propio documental de alguna manera. Exactamente, performatividad, es hacer enunciando. Yo Claro. enuncio esto Claro. y en ese enunciarlo ya lo estoy haciendo. Claro, ¿no? en los términos de hoy se hablaría de cuestiones meta y demás. Exacto. Vamos a correr un poquito. Ya que estamos con eso, vamos a corrernos. A mí me parece que hay algo que también marca ya desde la propuesta, en la puesta en escena y desde lo formal, es que Carrie se quiere correr de lo que decíamos antes del documental típico de entrevista, digamos, ¿no? Las entrevistas que hay, que son varias, por momentos están a partir de solo la voz, o sea que el personaje está fuera de campo, a través de dispositivos. Monitores que ella manipula, ¿no? Exactamente, digamos, ¿no? Que para los jóvenes que nos están escuchando es algo como arcaico, el VHS, Exacto. digamos. Y por otro lado tenemos la entrevista callejera, digamos, ¿no? Sí. O sea, empieza a haber una cantidad de recursos ahí que tienen que ver con correrse de, si querés, el plano fijo del tipo hablando y diciendo: los milicos mataron a mis viejos. Diciendo algo, ¿no? Porque Claro. parece que todo aquello que es dicho no sirve, ¿no? Porque todo el tiempo, viste, que está como invalidando, si se quiere, en algún punto. Tal vez la excepción a eso es la escena de la supuesta delatora. Claro. Ahí en el barrio humilde del conurbano, ¿no? Pero en líneas generales, como están como escuchadas al pasar, fragmentadas, manipuladas, como si nada de eso sirviera. Bueno, y ahí es cuando en La piel de Anelie Couceiro, Albertina Carri escribe exponer la memoria en su propio mecanismo, ¿no? Eso es la memoria, descartar cosas, convocarlas, manipularlas. ¿sí? Acordarme lo que yo quiero. Exactamente. ¿No? Digo, Exactamente. el gran problema. Y de paso, hablar de cine. Sí, claro, Y bueno. hablar sí. de audiovisuales. Y hablar de documental. Ujú. Vos fíjate que ahí hay una escena que es emblemática, que es una escena más que convocada por analistas y por la cantidad infinita de textos que se escribieron a partir de los rubios, que es la escena en la que ella, con su pequeñísimo equipo de rodaje, en una habitación que podría ser cualquier habitación, leen la carta del Inca en la que se expide respecto de las razones por las cuales le negaron fondos para hacer la película Los Nombran a Rubios. Galetín y nombran a todos ahí, no les importa nada. Claramente lo que hacen en ese momento es decir, bueno, existe un tipo de documental, y yo me atrevería a leer ahí incluso arcaico. Hablan de ellos, el Inca, ¿no? Como si fueran otra cosa distinta, y efectivamente lo son. Cuando hablan de ellos, generalmente uno puede suponer, hablan de un par de generaciones anteriores de personas dedicadas al cine, Por ¿no? eso le ponen nombre y apellido cuando los nombran, ¿viste? Que Exactamente. Y es como, bueno, interesante porque Albertina Carri dice: yo entiendo que ellos necesiten ese documental, porque lo que le piden en esa carta es mayor rigor documental. Vos fíjate, ¿no? Sí, sí, o sí, sea, sí. lo que piden es algo que efectivamente documente, explique, cierre, haga un monumento. Sí, Haga por un eso. monumento de la historia de los padres que merece ser contada. Es que de la institución piden que sea institucional. Exactamente. Y ella dice: bueno, yo lo entiendo, pero esa no es mi película. Pero claro, totalmente. Y de hecho, ellos leyendo, en un momento dice: che, pero hasta se está contradiciendo lo que dice acá, ¿no? Como nos parece valioso lo que está haciendo, nos parece potente lo que está buscando desde la búsqueda, desde la estructura personal, pero bueno, pero necesitamos esto para poder aprobárselo. Lo cual es una cosa como extraña, porque en definitiva es como: lo que usted tiene en sus manos es algo muy fuerte, pero nosotros necesitamos ciertos requisitos. Es casi que la burocracia para poder definir tu película de alguna manera. Sí, y claramente la puesta en evidencia de que se trata de otro tipo de cine, ¿no? Claro. Lo que piden es eso, como otro tipo de cine, acaso más confortable, ¿no? Menos incómodo, que no es, sin lugar a dudas, la propuesta de ella, ¿no? De hecho, ya de por sí es un documental que hoy, por ejemplo, para verlo, ya tenés un condicionante. Y que parte de todo el documental está grabado en mini DV, con lo cual ya la imagen es añeja, es vieja, parte en 16 milímetros pasada en mini DV, después recontra reventado.
Entonces ya es un documental que de por sí, yo recuerdo, yo la vi por primera vez en el 2004 o 2005 y me fue muy complicado. Al principio dije, pero ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Digamos, ¿no? Porque formalmente, más allá que hay millones de hallazgos, es una película que te propone algo como hasta el borde de lo casero por momentos, ¿viste? Como la imagen de VHS, una cosa como muy artesanal. muy claro, muy terrenal, muy que, bueno, que en la jerga es, bueno, lo hago yo, digamos, no, bueno, ¿no? Hay que pensar como piensa esa cabeza, pero ya también te ponen en ese lugar. Entonces yo me imagino si esa película, porque después en definitiva el Inca terminó dándoles una subvención para que se pueda proyectar, digamos, ¿no? Tiempo después. Pero pensarlo en los términos canónicos es casi imposible, ¿no? Es directamente imposible. De que la gente entre y empiece a pensar esta película. Y de hecho es una película que hasta inclusive discute con el documental de justamente de la época de los militares, digamos, del trabajo sobre los desaparecidos y sobre la dictadura. Sin lugar a dudas. Y vos fíjate que ahí hay otra cosa interesante, y esto también es, creo yo, una marca diferencial respecto de otros documentales contemporáneos a los rubios. Hay una gran discusión con M. de Prividera, por ejemplo. Sin duda. Pero así para empezar a hablar, digamos. Tal ¿no? cual. Tal cual. Porque hay ahí algo distinto de la necesidad de hacer un duelo por parte de hijos, ¿no? Sí. O sea, hay otras películas en donde uno ve que la película pretende ser como una especie de acto conclusivo, como la tumba, ¿no? Construir la tumba que no existe del padre desaparecido y duelar, ¿no? El ejercicio de la película como el ejercicio de duelo. En este caso ella no hace eso. No veo Los Rubios como una película que clausura, con la intención de decir, bueno, ya está, lo duelé y lo dejo para atrás. Y de hecho, si no, tenemos que ir a pensar el controversial plano final de la película, ¿no? Total. Todos ellos de espalda caminando. Exacto. ¿no? Hay ahí... El equipo técnico. Exactamente. Hay ahí una apuesta brava desde muchos puntos de vista. Nosotros sabemos... por otras escenas de la película, que en el barrio este humilde donde los secuestraron, a los Carrie le decían los rubios, y eso le da nombre a la película. Y también sabemos inmediatamente después que los Carrie nunca fueron rubios, lo que nos permite cierta lectura de clase ahí, ¿no? Sí, claramente los Carrie pertenecen a una clase más o menos acomodada porteña. Sí, una clase media intelectual, ponele. Exactamente. Y bueno, y en este barrio humilde no había eso. Entonces, bueno, por ahí los rubios venían por ese lado. Como decir ¿no? los gringos, digamos. Claro, ¿no? Tal cual. El extranjero. Claro. El extranjero, sin duda. Bueno, los Carrie nunca fueron rubios. Sobre el final de la película, el equipo técnico y la propia Albertina Carrie compran pelucas rubias. Cada uno una de ellas. Ponen la cámara en una especie de palenque. Tengo menos campo yo, no sé ni cómo se llama eso. Sí. Pero bueno, supongamos esto, ¿no? Un palo de una tranquera. Sí. Ponen una de las cámaras, como siempre está este doble registro, ¿no? Una cámara registra a la otra. Se calzan las pelucas, se ponen uno al lado del otro y empiezan a avanzar de espaldas a cámara hacia el horizonte en el campo, que también es un tema aparte, ¿no? Sí. En la película. En Albertina Carrie, te diría también. En Albertina Carrie, ¿no? Ahí en esta película puntualmente ella va a decir que el campo es el lugar donde empieza su memoria, ¿no? Y que el campo es el lugar al que fue a vivir con los tíos una vez que secuestraron a los padres. Y que de hecho tiene recuerdos como contradictorios ahí, porque también recuerda una infancia feliz en las actividades del campo y bueno. Yo digo, a ver, momento. El equipo de rodaje mínimo son 5 personas. Sí. La familia Carrie son 5 personas. ¿No? Mamá, papá, 3 hermanas. ¡Qué atrevidos! ¿Cómo se van a poner las pelucas rubias? El equipo de filmación, que son justo 5. ¿Qué hay? ¿Un reemplazo ahí? ¿Qué hay? Como, bueno, un reemplazo de la familia de sangre, digamos, la que ya no es.
por el equipo de filmación. ¿Cómo es? ¿Es para el olvido? Para decir, bueno, eso queda atrás y mi adelante, mi horizonte es el trabajo cinematográfico, es este equipo? ¿Cómo funciona? Y leí varias cosas al respecto. Algunas, bueno, lo primero que hay que decir es que obviamente no leí todo lo que se escribió sobre los rubios porque es infinito. Sí. Pero de lo que leí, son pocos los análisis que abordan específicamente esta última escena. Y dentro de los que abordan esta última escena, no me siento cómoda con casi ninguno. Desde mi percepción, hay algo sumamente vital en esa escena, que tiene que ver con el ejercicio cinematográfico, el ejercicio visual, la imagen y la representación como la estrategia para no dejar morir, ¿no? Bueno, el cine. El cine como estrategia para no dejar morir. O sea que lejos de sepultar en el olvido, el cine como estrategia para volver al presente, porque se vuelve al presente Mantiene cada vivo. vez que se mira, ¿no? Es decir, Los Rubios, la rubiez y la película Los Rubios es un postizo, es una ficción, es una película. Sí, casi que una forma de reparar algo, de intentar reparar algo. Exactamente, pero fíjate, en tanto que película no es la realidad. Y guarda una relación abismal, digamos, ¿sí? Hay claramente un abismo entre la realidad y la película, cualquiera sea, que es imposible de ocultar. Sin embargo, es en esa ficción y por esa ficción que la memoria tiene lugar. Por eso digo lo de lo vital, porque es ahí, en el ejercicio cinematográfico, con ese equipo, y aunque sea fictivamente, que algo de lo real y de lo pasado puede insistir sobre lo presente. Bueno, la necesidad de un pie atrás y un pie adelante, digamos, ¿no? Como esta idea de sostenerse un pie en el pasado y un pie en el futuro para ir moviéndose, porque el presente es constante. Exactamente. Sí, yo inclusive la pensé muchas veces esa escena. Obviamente yo no tengo el conocimiento teórico como para bajarlo a un libro, pero sí que siempre pensé que en realidad es una recomposición física en ese instante de aquellos rubios, y que evidentemente es una estructura ficcional. No es, bueno, estos pibitos ahora son los rubios, o se hacen pasar por, sino que en tal caso esos están de espalda, no hay rostros. Al no haber rostros, lo primero que captamos es que son 5 estructuras rubias, que son las 5 mismas estructuras rubias de hace 40 años atrás. Y en ese sentido, es como, si querés, son esos cuerpos que no tienen rostro porque en realidad la memoria los va desarmando, digamos. Pero esos cuerpos, llamados los rubios, se mueven desde un atrás, que es ese pasado, y que se van hacia un adelante, que puede ser claramente ese horizonte, en constante movimiento. Eso es lo que a mí se me ocurre, y que no sé si es un pecado de universalización de la cuestión, pero sí que de alguna manera me parece que lo pone en ese lugar, y sobre todo porque al final, que va a ser la canción de cierre de este programa, pero son influencia, digamos, ¿no? Esos cuerpos, esos 5 cuerpos, en los cuales está incluida Albertina Carri, son esos cuerpos que van a estar resonando y resonando y resonando. Es influencia, digamos, ¿no? De aquí a la eternidad. Tal cual. Me parece que va por ese lado. Se pueden encontrar 1.000.000 de cuestiones más. Inclusive uno se puede enojar y decir, bueno, ¿y entonces qué me estás diciendo? ¿Que todos somos los rubios? ¿Que qué pasa con esto? Bueno, en algún punto sí, muchachos. Bueno. Digo, acá hay algo que también pudo haber enojado a más de uno. Que tiene que ver... Inclusive documentalistas, hijos o nietos de desaparecidos. Sí, que, ¿no?, tiene que ver con esta cosa de la experiencia subjetiva e individual, ¿no? Por un lado podríamos decir que la memoria en su mecanismo es subjetiva. No hay chance. No hay chance, no. Ahora, no solamente por el asunto del que trata, que es un asunto caro a la historia del país y por tanto de todo un pueblo. Que para esa fecha todavía seguía bien caliente, porque de hecho lo vemos en cómo habla la gente del barrio, todavía con un cacho de miedo. Exactamente. Pensemos que las políticas de derechos humanos aparecen después de la hechura de esta película. Y cuando se estrena esta película, después, claro. Exactamente. Sí, con o sea que ella trabaja cuando eso todavía estaba silenciado. Sí. Bueno, y en esta cosa de trabajarlo
desde la subjetividad y desde la propia experiencia, lo que pudo haber enojado a unos cuantos, en realidad no tiene nada que ver con no hacer comunidad y no hacer pueblo con esto. Ese horizonte, esas pelucas, es algo que en algún punto hace eco y hace comunidad de algo que en principio por ahí es presentado como un asunto personal, ¿sí? Pero no se queda ahí. No es cierto que la película postula una memoria individual y punto. No. Es a partir de esto resuena en la comunidad, claro. ¿sí? Es memoria colectiva finalmente. Sí, sobre todo porque, bueno, avanza sobre algo tan complejo y tan difícil como fue la época de los 70 en la Argentina, digamos, ¿no? Probablemente que hoy sigue la discusión, digamos, ¿no? Que la guerra, que los dos demonios y que esto y que lo otro y que el terrorismo de Estado, digo, hoy sigue siendo un lugar de debate desde la ultraderecha y desde la izquierda, digamos, y desde lugares un poco más comunes, por decir. Pero yo siempre recalco esta idea de, bueno, esto es una película que se termina estrenando en el 2003, ¿no? En el medio hay 10 años de lavado de cabeza mínimo, digamos, sí, ¿no? Entonces, sí. Es por lo menos atrevido, digamos. Sí, sin duda. Como ella, como todo su trabajo. Sí, claro, y que un día te enoja y otro día te hace sonreír, digamos. Sí, bueno, hay algunos raptos de humor en la película, ¿eh? Sí, claro. Digo que es lo que finalmente hace que uno lo pueda soportar eso, porque entre que los fragmentos son aparentemente inconexos y que uno asiste a esa cosa terrible, ¿no? De todos los cumpleaños espero el deseo lo mismo, que vuelva mi mamá, que vuelva mi papá y que vuelvan pronto. Digo, hay que tolerar eso. Y las veces que uno dice, bueno, lo puedo ver, lo puedo seguir, lo puedo sobrellevar, es porque hay cierto distanciamiento de esas cosas por momentos, a veces desde el humor. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. I don't want to go out, and I won't stay in. Escuchábamos un poco de la banda de Moura, un poco de música de Los Rubios, e indefectiblemente tenemos que conectarla con una película bastante reciente, del año 2017, que es Cuatreros. Anabela la nombró varias veces. Es el regreso al documental en cine, podríamos decir, de Albertina Carri, con una propuesta también muy particular, en donde si hablábamos de lo fraccionado de la memoria, si hablábamos de esta idea de los retazos y de los escombros, acá ya directamente la imagen se encarga de eso, digamos, ¿no? De decirnos, bueno, todo es absolutamente fragmentario y nos encontramos casi con una película mirada de mosca, porque tiene pantallas por todos lados y cachitos de archivo por todos lados. Acá no hay nada filmado, está todo básicamente presentado desde el archivo. Sí, es una película, es como la hermana mayor de Los Rubios, si querés, pero no mayor porque sea mejor, ni siquiera porque es más abrumadora, que lo es, sin lugar a dudas, más abrumadora formalmente, por esto que vos decías, sino también porque claramente encuentra una realizadora que otra vez narra en primera persona, desde el off, y otra vez se vuelve al mismo tiempo protagonista, narradora y directora de la película, o sea que ella aparece también en estas tres facetas ahí, sino porque encuentra una realizadora por la que ha pasado el tiempo. Sí, claro, ha pasado el cine con otras películas de ella y claro, ya es... Y ella es otra. 10 años mayor. Sí, total. Más de 10 años mayor. Si en Los Rubios todavía había algo de reclamo en relación a los padres desaparecidos, ¿no? ¿Por qué mamá no se preservó más? Dice en un momento. ¿Por qué me dejaron en el terreno de los vivos? En esta película hay, por un lado, una búsqueda más por el lado de la militancia. Sí.
Y por el otro lado lo que hay es, si no una reivindicación, por lo menos un entendimiento muy cabal sobre esa militancia de los padres, ¿no? Ella en un momento dice, efectivamente, si yo viviera en el mundo que vivieron ellos, seguramente pertenecería a una célula subversiva. Hubiera estado en el... Claro, exactamente. Y hay claramente en ese pasaje también el pasaje real y nombrado en la propia película de hija a madre. Exacto. ¿No? Albertina Carri, y lo hace partícipe de la película desde Love, claramente hace pasar una vez más por lo doméstico y por su relación conyugal y maternal el asunto de la memoria una vez más, ¿no? Por eso algo de, bueno, es como la hermana mayor, al margen de que, porque otra vez recurrimos en el documental, performativo, y en este caso, como decías vos, con una apuesta formal terrible, digámoslo, sí. O sea, hay 100% imágenes de archivo. Sí, total. Esas imágenes de archivo son casi todas imágenes desconocidas. Digo, uno puede identificar la película que aparece ahí, que es la película de Juárez, Tiempos de Violencia o algo así, se me fue el nombre ahora. No, es tiempo de violencia, creo que es. Algo así. Sí. Que la reconocemos porque de hecho se encarga de pasar los títulos de crédito de esa película y algunos fragmentos. Aparecen fragmentos del Cordobazo que podemos reconocer como tales, aparece Galtieri, pero después aparece un montón de imagen de archivo absolutamente desconocida, incluso publicidades, etcétera, etcétera, de los años 60, 70, 80. Y no solamente en la pantalla, en una pantalla, sino con una pantalla que se fragmenta hasta en 5 pantallas. Y en cada una de esas 5 pantallas aparecen imágenes distintas y que dialogan entre sí y con el off, que no para. Un off que no para de cabo a rabo, de principio a fin, y que es complejo también porque tira una cantidad de información, incluso dura, impresionante. No es solo la anécdota de cómo va armando ella la película, sino fechas, nombres de lugares, nombres propios, acontecimientos, en fin, un nivel de información brutal que uno como espectador es llevado casi al terreno de la angustia. Cuando más o menos promedia, al menos a mí me pasó eso, por ahí algún espectador un poco más canchero no le pasó tan así. Es muy pero difícil, a mí lo que me pasó es que a la mitad de la película me di cuenta recién que no hacía falta asimilar en el tiempo en el que se sucede toda esa información para poder aprender la película, ¿no? Total, yo la vi en pantalla grande en Malva. Yo también, tal cual. Y es una cosa arrolladora, digamos, ¿no? O sea, es una película mucho más dura, pero dura hasta inclusive en el discurso, digamos, ¿no? Porque uno puede encontrar rasgos claramente sentimentales y muy potentes en los rubios. Acá hay algo que pero desde la propuesta de la voz y formal, es una cosa mucho más rígida, podríamos decir, ¿no? Sí, como sí. la imagen de archivo y voz en off, ¿no? Y una voz en off además como muy monocorde, que por momentos funciona como una especie de música de fondo. Casi al borde de lo leído aparte, ¿no? Como una Se cosa nota como que muy, está leído. sí, viste, como ahí está muy, muy, muy puesto. Lo cual genera una rispidez, que hay un momento en que uno dice, bueno, me dejo llevar porque esto ya es imposible. Tal digamos, cual, ¿no? tal cual. Lo ideal es llegar a ese momento antes de angustiarse, ¿no? Claro. A mí me pasó que primero me angustié y después dije, no, pero no hace falta asimilar todo esto. Hace falta como encontrarle un poco la estructura. Y ella misma lo dice, ¿no? En alguna entrevista que escuché. Hay que entender como 3 momentos de la película para poder advertir el recorrido y el sentido que tiene esto, ¿no? Y esos 3 momentos, esas 3 instancias o mojones, claramente tienen que ver con, obviamente, Isidro Velázquez, el motor, digamos, de la película. Ella va, digamos, detrás del rastro de Isidro Velázquez con la intención de hacer una película sobre Isidro Velázquez, y de Isidro Velázquez pasa en tanto también cuatreros a sus padres, y de sus padres, no tan linealmente, pero uno puede advertir esa relación, y de sus padres a ella misma también.
en tanto cuatrero. Está bueno el nombre en ese sentido, ¿no? Se trata de la historia de cierto cuatrerismo que hay detrás de la historia de los últimos 40, 50 años del país, digamos, ¿no? Una historia de violencia popular a la que justifica, ¿no? De hecho, Isidro Velázquez, las formas prerrevolucionarias de la violencia, así se llama el ensayo del padre, claro. Y la violencia institucional a la que condena, por supuesto, ¿no? Entonces, hay como esos tres momentos que se empiezan, todo el tiempo igual. exactamente, que se empiezan a entramar entre sí, Sí. y que además están articulados por tres personajes, y otra vez más la tenemos a Albertina Carri hablando de cine, claramente, con tres personajes ficticios, pero que pertenecen en la realidad al campo del cine, que son Mariano Ginás, Y Lita Stantic y Fernando Martín Peña, ¿no? Ahí, en esas tríadas, se va articulando la película. Hay algo fabuloso que ella cuenta justamente cuando vos hablabas de tiempo de violencia. Porque ella lo que plantea originalmente, cuando arranca la película, es esta idea de, bueno, quiero reconstruir a Isidro Velázquez, que de alguna forma es también reconstruir a mi padre, porque acá la figura del padre es como lo nuclear, más allá de la madre que está, pero me parece que hay algo ahí como de hombre líder, o como cuatrero si querés, que ella busca encontrar. Pero también hay una búsqueda inútil, pero inútil en el sentido de que nunca tendrá un final, que es que hubo una película sobre Isidro Velázquez. Exacto. Que desapareció. Como su realizador. Claro. O que estaba, algunos dicen que estaba montada, otros dicen que estaban los rollos, otros dicen que no se terminó. Aparece un músico de la película y Lita Stantic dice, no, pero no tenía música la película. Empiezan a aparecer ese tipo de contradicciones de la memoria en función de una película que nunca fue. Exacto. Digamos, porque en definitiva nunca fue. Y hay una escena que me parece que es nuclear, que es cuando ellos van a La Habana y que Peña las lleva escondidas a ver en una lata que decía otra cosa, ¿sí? Un material que estaría prohibido para verse ahí, digamos, ¿no? Como a veces hasta inclusive ciertos materiales pueden estar dando vueltas por ahí y no sabemos, digamos, ¿no? Ciertos fragmentos de la memoria están flotando y en algún momento aparecerán o no. Sí, de hecho ella cuestiona ahí un poco la difícil accesibilidad del material enorme, y de hecho lo dice, es el archivo de material revolucionario más grande del mundo, ahí en Cuba, y por qué no está disponible. Claro. ¿No? ¿Por qué no es para todo el mundo esto? Debería serlo, ¿no? Sí, ahí está uno. Se encarga de darle a Cuba también, ¿no? Exactamente, ahí está uno de los cuestionamientos, de los varios cuestionamientos que Albertina Carri hace a determinado tipo de institucionalidad cinematográfica. Sí, inclusive de institucionalización de cierta forma de pensar que probablemente los padres tuviesen, digamos. No sé si sí. ¿no? Porque los padres eran revolucionarios de izquierda. Y estamos básicamente en el centro neurálgico de la izquierda latinoamericana, que es Cuba, institucionalizada hace más de 60 años. Bueno, y no. Sí, de hecho ella en ese momento dice, bueno, con todo esto que voy pensando de Cuba, mis padres van a pensar que soy una tilinga, ¿no? Claro, sí. Porque es cuestionadora en algún punto de ciertos vértices del régimen, ¿no? Claro, totalmente. Y después lo que me parece que es algo que revisando la película me pasaba, es que más allá de la urdimbre que se arma entre esa voz en off y esas imágenes, también tiene algo que uno podría apagar la imagen y tiene una especie de audiorelato, y también podría ser una propuesta para hacer una videoinstalación sin la necesidad del audio, digamos, ¿no? Como que hay ahí dos posibles, por la dureza de su contenido en cada caso, en lo visual y en lo sonoro, en donde uno podría encontrarse con cosas que ya no son estrictamente cine. Sí, de hecho, bueno, aparentemente Operación Fracaso, la instalación anterior a Cuatreros, tiene bastante del material que forma parte de la película Cuatreros, y claramente ahí, yo no la vi en su momento, pero por lo que estuve leyendo de Operación Fracaso, hay ahí un trabajo entre sonoro y visual, pero donde lo sonoro aparece prácticamente independiente de eso visual. Una vez más discutiendo con lo visual, ¿no? Como siempre. Las imágenes que aparecen en pantalla no están necesariamente para subrayar lo que dice
ella en off, sino que muchas veces están para parodiar y para contrapuntear entre sí, ¿no? Imagen en relación a sonido. Sí, claramente hay una disociación, una dislocación ahí también, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí me parece que vos hablabas de esos 3 ejes, digamos, ¿no? Que tienen que ver con Isidro Velázquez, la cuestión de la memoria, la cuestión del padre, pero me parece que hay algo fundamental que vos decías que tiene que ver con la familia. Uh-huh. Y que si la Albertina Carri del 2002-2003 era una Albertina guacha, por decir de alguna manera, que necesitaba recuperar esos padres, ahora la problemática está ahí, pero además la problemática está en el hoy. Carri evidentemente tiene problemas con la construcción de su propia familia, digamos, ¿no? Sí, o no problemas, pero por lo pronto, sin lugar a dudas, y esto lo voy a decir entre 1000 comillas porque obviamente no lo sabemos, pero parece haber a partir de la película una especie de tensión hacia el ámbito de lo doméstico y lo familiar personal, uh-huh, de ese trabajo político y militante que es suyo cinematográficamente sin duda, ¿no? Uh-huh. Hay como una militancia en esa construcción familiar, ¿no? El hecho de, bueno, esto, ¿no? Mi compañera, uh-huh, mi hijo, que es el hijo de mi compañera, mío, y de un tercero amigo, que es el que donó el esperma, en fin, y que es el padre efectivamente del hijo, en fin, hay todo un trabajo ahí que forma parte de la película y que eso tensiona hacia el ámbito doméstico algo de la militancia que sus padres tenían circunscripta en otra instancia, pero que no obstante eso hacían formar parte de la familia entera, ¿no? O sea, claro, ellos no estaban separados de sus hijos en el momento que los secuestran, ni mucho menos, ¿no? La vida familiar se sostenía como tal y con la vida familiar, claro, se producía la militancia. Ella habla de acidez en el hoy, digamos, ¿no? Uh-huh. Como que hay algo ahí que, porque aparte ella trabaja toda esta idea de la obsesión sobre Isidro Velázquez, que puede ser tranquilamente una obsesión en función de la obsesión de los padres. Sin duda. ¿No? Por esa construcción ideal, por esa utopía, si querés, aunque no es un término que me sea muy, muy ameno, y que eso es un desgaste constante sobre el cotidiano, sobre el aquí y ahora, sobre una estructura que vos pretendiste armar. Pensemos que esto es una película que ya viene cargada de algo que no tenía justamente Los Rubios, que es que ya la política de derechos humanos es otra, uh-huh, hay matrimonio igualitario, sí, hay cuestiones que tienen que ver con los vientres subrogados, con un montón de cuestiones con una deconstrucción de la estructura familiar que también se pone en juego ahí, pero eso no implica que, porque en este caso la familia son 2 madres, un niño, y ella habla de un padre, uh-huh, que es el que donó el esperma. Pero más allá de que eso sea distinto a lo tradicional, hay ahí algo que se va sacudiendo porque todavía hay cuestiones para seguir moviendo, digo, desde esa memoria y desde justamente lo que decís vos, desde el activismo, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, ahí se pone claramente en problemas. Tal cual. De hecho, si te parece, hasta lo puedo leer porque me parece que es más rápido y más gráfico el meollo de esta cuestión, que, uh-huh, está claramente explicitado en la película, que, uh-huh, dice: voy tras los pasos de Isidro Velázquez, el último gauchillo alzado de la Argentina. ¿Voy realmente tras los pasos de ese fugitivo de la familia, de la justicia burguesa? ¿O es que voy tras mis pasos, tras mi herencia? Viajo a Chaco, a Cuba. Busco una película desaparecida, busco en los archivos fílmicos cuerpos en movimiento que me devuelvan algo de lo que se fue muy temprano. ¿Qué busco? Busco películas, también una familia. Busco a mi padre y a mi madre desaparecidos, sus restos, sus nombres, lo que dejaron en mí. Hago un western con mi propia vida. Busco una voz, la mía, a través del ruido y la furia que dejaron esas vidas arrancadas por aquella justicia burguesa. Ahí está. Uh-huh. Eso es la película, ¿no? Ese traslado, ese pasaje hacia finalmente eso. Busco
mi propia voz, busco una familia de vivos, dice, y una familia de muertos en algún momento, ¿no? Sí, como, otra vez, ¿no? El pie en el allá y en el acá, digamos, eso que avanza. Es absolutamente, digo, el trabajo de Albertina Carri no deja nunca lo pasado en lo pasado y en algún punto en ese sentido es absolutamente propositivo. No hay una nostalgia. Claro. Ahí, ¿no? Hay, bueno, el vamos a trabajar de los rubios. Una vez que leen la escena del Inca, que podrían terminar absolutamente desolados, ella dice, bueno, vamos a trabajar, ¿no? Bueno, ahí está. Claro. Ahí está ese futuro. Vamos a trabajar. Claro, hay que seguir en movimiento, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y el moverse per se es conflictivo. Entonces, digo, por eso me parece también que ella incluye esta cuestión de complejidades en su vida conyugal, en su vida como madre. Ella habla de las tetas hinchadas, mientras lee 50 veces lo que fue el guión original de Isidro Velázquez. Digo, hay toda una cuestión ahí de lo que pesa. A ver, cómo cambia el peso de las cosas conforme pasa el tiempo y conforme cambia uno. Sí, y eso, y en el ámbito de la política, en el ámbito de lo doméstico. Ella es una experta en ese sentido, ¿no? Es la experta de ver cómo el discurso político atraviesa, incluso invisibilizado, hasta el ámbito más íntimo. Tenemos algo más que contarle a los... en realidad tendrían que ver, ¿no? Porque es como una experiencia, es un trip. Es una experiencia bastante fuerte, Cuatreros, digamos. Aparte de poder estar todo el tiempo hurgando en las mini imágenes que están todo el tiempo dando vueltas, ¿no? Fenomenal. Yo hay algunas cosas ahí que son increíbles. Admiro al montajista que trabajó o la montajista, porque es una cosa monstruosa, digamos, ¿no? Hay que tener un trabajo de sincronía y de capas que es muy potente. Que por momentos es muy, muy, muy claro, muy nítido, pero que, bueno, hay que sobre todo para después eso terminar de armarlo en una película de 1 hora y media aproximadamente, sí, digamos, ¿no? Que eso se vaya sosteniendo, me parece como, bueno, qué cabeza, digamos, ¿no? Enorme. Vamos a escuchar un poco de música, porque ahora nos vamos a meter con la ficción de Albertina Carri. Bueno, así termina la película. Estos son los créditos de la película. Es raro también, ¿no? Porque de repente nos encontramos con ciertas músicas. De hecho, dentro de la... Es interesante también analizar cuándo usa música Albertina Carri, a qué se agarra, digamos, ¿no? Hablábamos antes de Virus y ahora vamos a escuchar a Palito Ortega. Lo cual es un personaje también complicado, digamos, ¿no? Porque probablemente uno de los íconos de la música popular argentina, pero que a su vez estuvo de la mano del peronismo de derecha de los 90. Bueno, es una cosa muy complicada y que cierra Cuatreros con una canción que se llama Gracias a Dios. O sea, todo lo discutible que pueda haber está ahí, digamos, ¿no? Que cierre con Gracias a Dios. Y de hecho antes teníamos un tema de la Joven Guardia que se llama Vete de aquí, hijo del diablo. O sea, hay toda una cuestión que tiene que ver con Dios y el diablo que empieza a trabajar, que me parece también para mí para agitar. Así que vamos a escuchar a el señor Ortega, el ex gobernador de Tucumán, con Gracias a Dios, y empezamos con la parte ficcional de Albertina Carri. Elección Nacional Electoral. ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria? I don't know what you want. Debes saber algo. Si no me votas, te buscaré, I will find you. te encontraré And I will kill you. y te mataré. Vote o muera. Liam Neeson, presidente mundial. Lista 1114. Un camión que te pega de lleno. Tercer bloque aquí hablando con la compañera Anabela sobre Albertina Carri, y ya cerramos, entre comillas, la parte documental, podríamos decir. En realidad con Albertina Carri eso es como decir cualquier cosa, digamos, ¿no? Porque todo el tiempo hay un juego con los límites que es muy interesante, una tensión muy fuerte, y de aquí en adelante hablaremos de la parte pretendidamente de ficción de sus películas. Su debut fue justamente con No quiero volver a casa en el año 2000, pero la verdad es que la aparición de Géminis en el año 2005 también fue algo
importante, digamos, ¿no? Veníamos de Los Rubios en el 2003 y de repente esta ficción de Albertina Carri, yo no sé, pero es como, bueno, vengo a patear cabezas otra vez, digamos, ¿no? Sí, una vez más. Con una cabeza muy, muy compleja, en donde te agarra y te dice, bueno, mira, en cualquier estructura típica, adentro hay cuestiones ocultas, cuestiones que están todo el tiempo, que subyacen y que hacen que cualquier cosa que parezca sólida o que sea lo que algunos dicen que es lo válido, está lleno de mugre, digamos, ¿no? Entonces se planta en una familia de clase media alta, podemos decir de clase alta, de un barrio que calculamos que es un barrio del norte, no lo especifica, con 2 hermanos que son, no sé si exactamente, pero la película se llama Géminis, suponemos que son por lo menos, no gemelos, pero pueden ser mellizos. Sí, ahí, viste que la película abre en los títulos de crédito con una extracción de sangre así como en macro, ¿no? Sí. Una secuencia que no va a volver a aparecer en la película, pero que nos sirve un poco para pensar en términos de paleta de color, porque hay algo ahí de que, digamos, que va a servir para la propuesta de arte de la película. Pero sobre todo y fundamentalmente para empezar a inferir que existe este vínculo de gemelitud, claro, ¿no? sí, entre estos 2 hermanos que van a ser los protagonistas de esta película, ¿no? Exactamente. Y bueno, esto es una familia, podríamos decir la familia tipo. Sí, bueno, casi hablamos de aquello que convoca Albertina Carri para desanudarlo y para desnaturalizarlo, tendríamos que convocar al melodrama, ¿no? Tendríamos que decir, bueno, acá el melodrama está siendo llamado justamente, entre otras cosas, porque el escena, el ámbito en el que se va a desarrollar el conflicto es el seno familiar. Y es el seno familiar de una familia modelo, digamos, de una familia típica, compuesta por mamá, papá, 3 hermanos, los menores, presuntamente gemelos o mellizos, el mayor que está volviendo de España por un tiempo muy breve con su recientemente esposa, a algo que va a ser muy significativo en la película, que es a hacer una especie de simulacro del casamiento que ya fue en realidad en España y que se hace acá en términos de simulación, de artificio, para darle el gusto a una madre, Vanegas, Cristina Vanegas, Lucía, su personaje, que en algún punto es lo mismo y la antítesis de su marido, Daniel Fanego, Dani, su personaje, que no para de hablar ella. No para de hablar y de organizar la vida de todo el mundo. Una mujer insoportable. Insufrible, una madre terrible, devoradora, y un padre que no para de hacer silencio. En definitiva es lo mismo, ¿no? Porque ese de hablar tanto es casi el corolario directo de estar mudo. Y en el medio de eso, de esto y del evento del preparativo y finalmente el simulacro de esta boda, lo que se va a desarrollar es la relación finalmente incestuosa, erótica que hay entre estos hermanos mellizos. Exactamente, o sea, ya de por sí Carri arranca con esta idea de lo prohibido, digamos, ¿no? Sí, con una cámara que es impresionante, que la primera de ellas, digamos, lo que abre la película, que es un traveling, digámoslo así, en el pasillo de la planta alta de la casa en la que viven, en donde la cámara se va acercando a la habitación matrimonial y que nos muestra primero reflejada en el vidrio de una ventana y luego en directo, digamos, sin mediación, a una Cristina Vanegas, a una Lucía que sale de su habitación así calzándose un deshabillé, y que después la cámara se va a quedar medio como en la puerta del dormitorio y nos presenta sin reflejo mediante a Daniel Fanego. Casi todos los personajes están presentados primero por su reflejo y después en directo.
Y en ese trabajo de cámara que siempre está como recorriendo los pasillos de esta casa y de la otra casa que va a ser el otro escenario de la película, que es la casa de campo de esta familia, la cámara va a estar desplazándose justamente por estos lugares en donde las cámaras suelen transitar bastante poco, que es esto, como los pasillos por donde uno puede acceder a las distintas habitaciones en donde van a pasar estas cosas, como, entre otras, la relación erótica entre hermanos. Y lo interesante de este como doble relato, si se quiere, no es un doble relato, pero como de estas dos situaciones que se presentan casi a modo de contrapunto, ¿no? El simulacro de la boda es sumamente expuesto y casi espectacularizado, ¿no? Es preocupante el vestido que se va a poner la novia, es preocupante si las mesas, si llega esto, si llega aquello, la foto del caballo, la foto del caballo, en fin, hay una espectacularización y una sobreexposición de algo que no tiene sustento porque es un simulacro y que finalmente tiene que ver con una relación que parece que en la que no hubiera ni siquiera piel, ¿no? Porque este matrimonio joven se trata como con una distancia bastante artificial, bastante abismal. Y por el contrario, lo que queda silenciado antes que sobreexpuesto, silenciado por ellos mismos y por el resto de la familia, es un vínculo que diríamos que es el único vínculo honesto que parece que hay en la familia. Sí. Honesto, amoroso. Amoroso y con carnadura, digamos, ¿no? Hay algo ahí sexual claro que no está representado en ningún otro personaje, digamos. Tal cual. Y que evidentemente había una banda que decía todo lo que está prohibido me gusta o algo por el estilo. O en realidad, no me acuerdo exactamente la frase, pero era esta idea de me hace bien todo lo que está prohibido, digamos, ¿no? Bueno, acá es un poquito así, porque en realidad tiene que ver con esto de, bueno, en donde hay algo potente, donde hay algo que realmente vale, por decir de alguna manera, rescatable, y que es sincero, honesto, casi que te diría irrefrenable, porque aparte son dos pendejos. Sí, son adolescentes. Son adolescentes, es justamente en aquello que está prohibido y negado socialmente, digamos, sí, ¿no? Bueno, por lo menos en las sociedades modernas, porque si vamos para atrás y pensando en el Géminis, justamente, existía esta idea de la proliferación de la raza humana a partir justamente de relaciones incestuosas, ¿no? Sí, claramente, y ahí está la bravura de esta película, ¿no? La apuesta, al menos en una primera instancia, es justo ahí. Es donde se puede dar una relación casi ideal. Ideal porque es una relación entre pares, ¿no? Nada más par que un mellizo, digamos, ¿no? ¿Sí? Es entre pares, no hay aparentemente sometimiento alguno por parte de ninguno en relación al otro, no hay aparentemente el vínculo no está trabajado desde el poder que puede ejercer uno sobre el otro. Cierta horizontalidad, podemos decir. Exactamente. En donde hay solidaridad, afecto y deseo común entre partes, ¿no? Más idílico, en algún punto imposible. Y justo eso lo propone en una relación prohibida. Sí, en una relación prohibida en una familia de clase alta, modelo, que casi que te diría que está al borde de lo que son los estándares cuando uno describe, digamos, en una mirada clasista a ese otro de clase alta, ¿me entendés? O sea, es papá profesional, mamá profesional, niño, cómo hablan, ¿no? Como inclusive parece hasta estudiado, las formas de hablar, las formas de proceder, es el tipo de familia de clase media alta argentina. Sí, es como eso, la célula pequeña de el ideal social, digamos, ¿no? Y lo que hace ella es justamente poner en evidencia que detrás de ese ideal social que mucho de eso en realidad es que en realidad, claro, pero que en realidad todo buena parte de eso es cáscara. Exacto. Porque es el simulacro de la boda. Y bueno, claro, porque en definitiva el infierno, por decirlo de alguna manera, el infierno que puede provocar
una relación de ese calibre como es la de estos dos chicos, puede pasar en cualquier lado. Bueno, le puede pasar a esta gente también, digamos, ¿no? No es ingenuo, digamos, que lo pongan en esta estructura, digamos, ¿no? Pero vos fíjate qué interesante. Qué interesante por lo melodramático, qué interesante por lo político. Mientras es negado, el incesto, la relación entre ellos es negada por la familia y específicamente por la madre, la mayor parte de las veces, 3 veces. La primera vez, cuando están dándole la bienvenida en la casa de Buenos Aires a estos chicos jovencitos que están volviendo a España, y Lucía entra intempestivamente al baño. Sí. Y nosotros desde afuera del baño, y así porque en la endija, digamos, de la puerta, en ese espacio, percibimos que lo que podría haber estado sucediendo ahí es sexo oral, digamos, entre ellos. Sí, no hay forma que uno no crea eso, digamos. Exactamente, ¿no? y ella, Lucía, que decide no ver eso ahí, como dice, bueno, ¿y qué hacen acá? ¿Por qué no pueden hablar a otro lado? ¿No? Como, bueno. La segunda vez que eso es negado en la casa de campo, y es negado por el hermano mayor de ellos, que decide, que los ve y decide silenciarlo. Mamá nunca se va a enterar de esto, le dice. Exactamente. ¿No? Y la tercera vez que es negado es la escena clave de la película, que es cuando Cristina Vanegas, volviendo inesperadamente de un encuentro laboral a la casa para buscar algo que se había olvidado, escucha primero los gemidos de la relación que ellos están teniendo, y con una indecisión apabullante finalmente decide entrar a ver, ¿no? Y ahí los ve y los encuentra. Esas son las 3 veces. Que en definitiva después eso se convierte en negación, porque ella se bloquea finalmente, queda en un estado ahí cuasi vegetativo, claro. Sí, de locura. Bueno, ahí está negada, ¿no? Negado ese vínculo. Y fíjate lo que pasa con esas negaciones después. Si nosotros veníamos viendo una relación casi ideal, lo que pasa cuando es negado en la escena del campo con el hermano, es que después el hermano tiene una actitud absolutamente, si se quiere, machista y de ejercicio despectivo de poder en relación a Meme, la hermana, ¿no? En un momento se siente como autorizado a mirarla en bombacha, y cuando ella lo enfrenta como preguntándole qué es lo que estás mirando, él le dice, bueno, debería darte lo mismo, ¿no? A lo que ella... Y un minuto antes de eso, cuando los ve a los hermanos, lo que hace es ir a pegarle a Jeremías, al varón, y haciéndolo a él responsable, o sea, ubicando al varón en el lugar del poder y ubicando a la mujer en el lugar de objeto. Sí, si hasta ese momento, si mientras se mantuvo oculta la relación entre hermanos era una relación entre pares, casi ideal, de solidaridad y de afecto, cuando eso se niega, ahí aparece la asimetría, aparece el poder y aparece la violencia. En la negación de la escena que ve Lucía, Cristina Vanegas, vos fíjate que inmediatamente después de eso está reunida la familia, de fondo aparece en la tele el video del casamiento, al que nadie le presta ninguna atención. La familia está parece como en un velorio, absolutamente desconcertada. Es que creemos que se murió. Claro. Y en realidad lo que sucede es que Jeremías dice, ya lo expliqué 1000 veces. O sea, el que toma la palabra otra vez es el varón. Ya lo expliqué 1000 veces. Y ahí inventa, ¿no? Yo escuché ruidos en la cocina, Meme estaba en su habitación, yo en la mía, bajé a ver qué pasaba y mamá tenía un revólver en la cabeza. Intenté sacárselo y me lastimé. No es lo que sabemos que sucedió efectivamente, ¿no? Inmediatamente después de eso, Meme se retira de la escena en silencio, la mujer acallada, absolutamente callada, sube al cuarto de la madre, y de ahí vemos como la madre, acompañada por lo que podemos suponer es una enfermera o un acompañante terapéutico o algo así, desvaría. Entonces, el ahogamiento de eso, el silenciamiento de ese vínculo,
produce las asimetrías, es lo que produce las asimetrías, es lo que produce las relaciones de poder, es lo que produce la cáscara, el cartón pintado, no solamente de esta clase, sino en general y más allá de esta clase, dejando el incesto como algo solamente válido para los pobres y para las telenovelas. Sí, claro. ¿Te acordás de la escena del campo? Sí. Digamos, ellos están en el campo y se están peleando los dos hermanos por una tontería, por un Scrabble. Y para salir de esa situación, Lucía, que siempre está como manteniendo las apariencias y está ahí nada menos que su nuera, y tiene que guardar cierta... Que es europea y... Claro, ¿no? tiene que guardar cierta apariencia ahí. Dice, problemas son otros, chicos. Los problemas son otros. Olguita es un personaje fundamental en esta película. Exactamente, Olguita es la empleada doméstica. Entonces todos se ponen a escuchar a ver qué pasa con Olguita, y lo que ella cuenta es que la hija de Olguita de 15 años está nuevamente embarazada y que ella supone que si está embarazada otra vez a los 15 años y teniendo la vida que tiene, el que es el padre de la criatura es el marido de Olguita, o sea, el padre de la chica. Porque aparte es un tipo... Es un tipo con una discapacidad que está todo el día en la casa, entonces dice, bueno, yo razono. Exactamente. El tipo debe estar teniendo sexo con su hija. Exactamente, o sea, se circunscribe la posibilidad del incesto a los pobres. ¿No? Sí, o incluso... con esta gente, en esta clase suele suceder, dice pobre ella, ¿no? Promiscuo, digamos, ¿no? Pobre igual promiscuo. Exactamente. Una cosa como... Bueno, eso describe todo, básicamente. Bueno, ¿no? Y para coronar eso, lo que vemos es que Meme en un momento se va para la cocina, efectivamente ahí está Olguita. Olguita está mirando una telenovela. Sí. Y en la telenovela lo que pasa es que el personaje femenino, Analía Couceiro, haciendo como de venezolana o colombiana, un culebrón, le dice a un personaje masculino, fulanita de tal, es tu hermana. ¿No? O sea, el incesto queda circunscripto cuando es negado al ámbito de la pobreza y al ámbito del culebrón. Claro. Acá no puede ser posible, ¿no? Entre nosotros no. No, claro. No, porque aparte se tiene que jerarquizar el mundo, porque tienen que pesar las asimetrías, porque tienen que pesar las relaciones. Y porque es un pensamiento también de clase, digamos, ¿no? Es un pensamiento clasista, pero por otra parte, por un razonamiento de que supuestamente por una cuestión de tener los elementos materiales mínimos indispensables cubiertos, eso no debería suceder, digamos, ¿no? E inclusive pensando en funciones de el acceso a lo educativo, como si eso fuese, garantía de algo. Tal cual. ¿No? A mí me parece que en ese sentido el personaje de Olga es muy interesante porque los chicos son en el único personaje que descansan en el diálogo, sobre todo Meme. En esta, de repente se vuelven tiernos, cosa que no lo son. O sea, entre ellos no, excepto los hermanos, ¿no? Claro, pero en la familia en general todo se maneja en un tono alto, todo se maneja en un lugar conflictivo, de discusión. Pero con Olguita hay algo ahí de acceso, hay algo casi que te diría verdadero, algo muy genuino, de diálogo y de refugio también. Porque inclusive cuando están en ese símil casamiento, en esa ceremonia, que esto va por mi cuenta, pero es muy típico eso también en nuestro país, la doble ceremonia, digamos, ¿no? Los que vuelven de España para hacer acá, porque así papá y mamá se quedan tranquilos, digamos, que pasa generalmente en las clases medias y medias altas. Olguita está mirando cómo están bailando el vals. Sí. Y le dice, anda, porque después tu mamá me echa la culpa a mí. Lo cual, sobre todo, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que corren, es claramente, digamos, un retrato de una familia tipo, por no decir un estereotipo, de cierta forma de mirar el mundo argentina, digamos, ¿no? O sea, de una parte de la sociedad argentina que básicamente vive su especie de burbuja y que lo que está por debajo es lo que es verdaderamente problemático, ¿no? Por eso para mí, cuando estalla la bomba, digamos, cuando Cristina Banega se encuentra, no es la palabra, pero lo que viene hacia ella es básicamente como una epifanía, una revelación, digamos, ¿no? Como, ¿cómo puede estar sucediendo esto acá? Después de eso ya no hay más palabra, ¿qué se puede decir? Bueno, y ahí el trabajo, vos que sos más avesado en eso, el trabajo de sonido de la película es fundamental, porque lo que
lo que sucede finalmente es que queda muda, un personaje que no paraba de hablar. Y vos fíjate que en el derrumbe de ella, físico, ella está en primer lugar con medio limitada porque tiene una torcedura en el pie o algo, tiene una prótesis, una bota ahí. Ya venía como a la escena como con esa limitación. Y después cuando ve la escena de los hermanos, se desploma, literalmente, además de acallarse, ¿no? Se desploma. Como si se produjera la epifanía, como si finalmente se cayera el cartón pintado, ¿no? Totalmente. A eso hay que sumarle un ejercicio constante de Albertina Carri por trabajar desde cada plano, en lo formal, la idea de lo doble. Todo el tiempo. Si ya era algo que habíamos visto puntualmente en Los Rubios, con esta idea de el doble de la directora, pero a su vez los reflejos que se van multiplicando, también en parte en Cuatreros, me parece que es uno de los ejes también de Albertina Carri, que es el desdoblamiento o inclusive el reflejo, ese otro que está del otro lado y que a veces puede ser distorsionado. Sí, esta idea de que la mayoría de los planos a los que asistimos finalmente están repletos de espejos, ventanas y materiales y elementos reflectantes que lo que hacen es desdoblar las imágenes en varias otras al punto tal de que no se sabe a dónde está el original, digamos, ¿no? ¿Cuál es el reflejo y cuál es el original? ¿A dónde está la cáscara, digamos? Y a dónde está eso, el sujeto, la persona. Y en general, cuando se trabaja de esa manera, lo que se hace también al mismo tiempo es poner en evidencia el dispositivo fílmico, ¿no? Totalmente. BSO, ganador de Mecenazgo 2022 en la ciudad de Buenos Aires. Busca nuestras secciones, BSO Escribe y BSO Escucha, porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en iVoox. BSO, temporada 11.